Capítulo 11. El despertador de Beth interrumpió sus pensamientos, y ella se apresuró a silenciarlo. No lo necesitaba. Llevaba despierta al menos una hora, con la mente zumbando como una cortadora de césped. Con la llegada del alba, toda la magia y el misterio de la ardiente noche se habían desvanecido, y se veía obligada a enfrentarse a lo que había hecho. El sexo sin protección con un extraño resultaba ser un despertar infernal. ¿En qué demonios estaría pensando? Jamás había hecho nada semejante. Siempre había sido muy sana y, gracias a Dios, tomaba la píldora anticonceptiva para regular sus esporádicos periodos. Pero en cuanto a las otras implicaciones, el estómago le dio un vuelco de solo pensarlo. Cuando se encontrara con él de nuevo, le preguntaría si estaba sano y rezaría para oír la respuesta que esperaba, y también para que fuera sincera. Tal vez, si hubiera sido más experta en aquellas cuestiones, habría tenido preparada alguna protección. Pero ¿cuándo había sido la última vez que había dormido con alguien? Hacía mucho tiempo, mucho más que la fecha de caducidad de una caja de preservativos. La ausencia de vida sexual se debía más a su desinterés que a cualquier tipo de barrera moral. Los hombres simplemente no ocupaban un lugar destacado en su escala de prioridades. Se encontraban en algún sitio entre limpiarse los dientes y mantener su coche en buen estado. Y ya no tenía coche. A menudo se preguntaba si le ocurría algo malo, sobre todo cuando veía a las parejas de la mano por la calle, y la mayoría de las personas de su edad salían con muchísima frecuencia intentando buscar a alguien para casarse, pero ella no. Hasta ahora no había sentido el deseo ardiente de estar con un hombre, e incluso había barajado las posibilidades de que fuese lesbiana. El problema era que no le atraían las mujeres tampoco. De modo que la noche anterior había sido un auténtico descubrimiento. Se desperezó, sintiendo una deliciosa tirantez entre los muslos. Cerrando los ojos, lo sintió dentro de ella, su grueso miembro, entrando y saliendo, hasta ese momento final cuando su cuerpo se había convulsionado dentro del de ella en un poderoso arrebato, con sus brazos aplastándola contra él. Su cuerpo se arqueó involuntariamente. La fantasía era lo suficientemente fuerte para sentir palpitaciones entre las piernas. Los ecos de esos orgasmos le hicieron morderse los labios. Con un gemido se puso en pie y se dirigió hacia el baño. Cuando vio la camisa que él había rasgado y arrancado para arrojarle al cesto, la recogió y se la acercó a la nariz. La tela negra estaba impregnada de su olor. Sus palpitaciones se hicieron más intensas. ¿Cómo se había conocido él y Booth? ¿También pertenecería a la policía? Nunca lo había visto, pero no conocía a todos los miembros de la comisaría. Drogas, pensó. Debía de ser un policía de la brigada de estupefacientes, o quizá un jefe del equipo SWAT, porque definitivamente parecía un tipo duro que buscaba problemas. Sintiéndose como si tuviera 16 años, deslizó la camisa bajo la almohada y entonces vio en el suelo el sujetador que él le había quitado. Santo Dios, la parte delantera había sido cortada con algún objeto afilado. Extraño. Después de una ducha rápida y un desayuno todavía más rápido, compuesto por 2 galletas de avena, un puñado de cereales y un vaso de zumo, fue caminando hacia la oficina. Llevaba media hora en su mesa mirando fijamente el protector de pantalla como una idiota cuando sonó el teléfono. Era José. «Hemos tenido otra noche ajetreada», dijo él bostezando. «¿Otra bomba?» «No, un cadáver. Una prostituta fue hallada con el cuello cortado en la tercera y Trade. Si vienes a la comisaría, podrás ver las fotografías y leer los informes. Extraoficialmente, claro está». Tardó 2 minutos en llegar a la calle después de haber colgado el teléfono. Decidió ir primero a la comisaría y luego ir a la dirección de la avenida Wallace. No podía negar que ardían deseos de ver de nuevo al visitante nocturno. Mientras caminaba hacia la comisaría, el sol matutino le resultó despiadadamente brillante. Buscó en su bolsillo las gafas de sol, aunque no fueron suficientes para mitigar la luz, así que tuvo que colocar su mano sobre los ojos a modo de visera. Se sintió aliviada al entrar en la fresca y oscura comisaría de policía. José no estaba en su oficina, pero encontró a Booth, que salía de la suya. Él le sonrió secamente, haciendo que se formaran arrugas en torno a sus ojos. «Tenemos que dejar de encontrarnos así. He oído que tienes un nuevo caso. Estoy seguro de que ya estás enterada de los detalles. ¿Algún comentario, detective?» «Ya hemos hecho una declaración esta mañana, en la que, sin duda, no habéis aclarado absolutamente nada. Vamos,
¿No podéis añadir algunas palabras más para mí? No es oficial. ¿Y si es extraoficial? Él sacó un chicle del bolsillo, le quitó la envoltura maquinalmente y doblándolo en la boca empezó a masticar. Ella sabía que antes era un fumador empedernido, pero hacía algún tiempo que no lo veía con un cigarrillo. Probablemente eso explicaría que estuviera continuamente mascando chicle. Extraoficialmente, O'Neill lo urgió, lo juro. Él asintió con la cabeza. Entonces necesitamos un lugar tranquilo en donde no puedan oírnos. Su oficial era aproximadamente del tamaño del cubículo en donde ella trabajaba en el periódico, pero al menos tenía una puerta y una ventana. Sin embargo, su mobiliario no era tan bueno como el de ella. Su escritorio de madera estaba tan deteriorado que parecía haber sido utilizado como banco de trabajo de un carpintero. Había trozos desprendidos en la superficie y la pintura estaba tan rayada que absorbía la luz fluorescente como si estuviera sedienta. Él le arrojó un archivo antes de sentarse. Fue encontrada detrás de un montón de cubos de basura. La mayor parte de su sangre terminó en la cloaca, pero el forense ha encontrado restos de heroína en su organismo. Tuvo relaciones sexuales esa noche, pero no es precisamente una novedad. «Oh, Dios mío, es Mary», dijo Beth mientras miraba una horrenda fotografía y se hundía en una silla. 21 años. Booth soltó una maldición por lo bajo. «Qué maldito desperdicio. Yo la conozco». «¿De la comisaría?» «Cuando éramos niñas estuvimos en la misma casa de acogida durante algún tiempo. Después me he encontrado con ella algunas veces, casi siempre aquí». Mary McClary había sido una niña hermosa. Solo había estado en la casa de acogida con Beth durante un año, antes de que la enviaran de nuevo con su madre biológica. 2 años después regresó a la custodia estatal tras haber permanecido sola durante una semana cuando tenía 7 años. Dijo que se había mantenido con harina cuando el resto de la comida se le acabó. «Ya había oído que viviste en hogares adoptivos», dijo Booth pensativo mientras la miraba. «¿Te molesta si te pregunto por qué?» «¿A ti qué te parece?» «No tenía padres». Cerró el archivo y lo deslizó por el escritorio. «¿Se ha encontrado algún arma?» Los ojos del detective se entrecerraron, pero no con dureza. Parecía estar calibrando si seguirle la corriente o cambiar de tema. «¿El arma?» apuró ella. Otra estrella arrojadiza. Tenía rastros de sangre, pero no suya. También encontramos residuos pulverizados en 2 lugares diferentes, como si alguien hubiera encendido señales luminosas y las hubiera puesto en el suelo, aunque es difícil de imaginar que el asesino quisiera atraer la atención hacia el cuerpo. ¿Crees que lo que le ha pasado a Mary está relacionado con la bomba de ayer por la noche? Él se encogió de hombros, un leve movimiento involuntario de su ancha espalda. Tal vez, pero si hubiera sido una venganza contra su proxoneta, habrían golpeado en el escalafón superior, persiguiendo al propio chulo. Beth cerró los ojos, recordando a Mary cuando tenía 5 años, con una andrajosa muñeca Barbie decapitada bajo el brazo. Pero también, dijo Booth, puede ser que esto sea solo el comienzo de algo más serio. Ella oyó como la silla del policía se deslizaba hacia atrás y alcanzó la mirada mientras él rodeaba el escritorio y se le acercaba. ¿Tienes planes para cenar esta noche?, preguntó él. ¿Cenar? Sí, tú y yo. El duro estaba invitándola a salir. ¿De nuevo? Beth se levantó. Quería estar al mismo nivel que él. Sí, no. Quiero decir gracias, pero no. Aunque no tuviera una relación estrictamente profesional, ella tenía otras cosas en mente. Deseaba mantener libre su agenda en caso de que el hombre de cuero quisiera visitarla, por la noche y también por la mañana. Diablos, un buen revolcón y ya pensaba en que habría algo entre ellos. Tenía que ser realista. Booth sonrió cínicamente. Un día de estos descubriré por qué no te gusto. Sí, me gustas. Tratas a todo el mundo igual, y aunque no apruebo tus métodos, no puedo negar que me gustó el hecho de que le hayas roto la nariz a Billy Ryder. Las duras facciones del rostro de Booth se suavizaron. Cuando sus ojos la miraron fijamente, ella pensó que era un desperdicio no sentirse atraída por él. «Y gracias por enviarme anoche a tu amigo», dijo colgándose el bolso del hombro, aunque tengo que admitir que al principio me dio un susto de muerte, justo antes de que aquel hombre le mostrara exactamente cómo hacer un buen uso de su cuerpo humano. Booth frunció el ceño. «¿Mi amigo?» «Ya sabes, el que parece una pesadilla gótica. Dime, ¿es de antidrogas? ¿No es cierto?»
¿De qué diablos estás hablando? Yo no envié a nadie a verte. La sangre se le heló en su cuerpo, y la sospecha y alarma que habían aparecido en el rostro de Booth le impidieron tratar de agilizar la memoria. Se dirigió hacia la puerta. Me he equivocado, Booth. Booth la sujetó del brazo. ¿Quién diablos estuvo anoche en tu apartamento? Ojalá lo supiera. Nadie. Como acabo de decirte, me he equivocado. Ya nos veremos. Se apresuró a cruzar el vestíbulo con su corazón latiendo a triple velocidad. Cuando alcanzó al fin la calle, hizo una mueca de dolor al sentir el sol en su rostro. Una cosa estaba clara. Por nada del mundo se encontraría con aquel hombre, aunque el 816 de la vida Wallace estaba en la mejor parte de la ciudad y estuviera en plena luz del día. Hacia las 4 de la tarde, Worth se sentía a punto de explotar. No había podido regresar junto a Beth la noche anterior, y ella no había venido por la mañana. El hecho de que no hubiera venido a reunirse con él podía significar dos cosas: o había algo que le había ocurrido o lo estaba evitando. Consultó el reloj braille con las yemas de los dedos. La puesta de sol. Aún faltaban unas horas. Malditos días de verano, demasiado largos, verdaderamente largos. Fue al baño y se salpicó la cara con agua y apoyó los brazos sobre el lavabo de mármol. A la luz de la lámpara se miró fijamente, sin ver nada más que una mancha borrosa de cabello negro, 2 rayas por cejas y el contorno de su cara. Estaba exhausto. No había dormido en todo el día y la noche anterior había sido como un choque de trenes. Salvo la parte con Beth, eso había sido. Soltó una maldición y se dio por vencido. Dios, ¿qué diablos le estaba pasando? Estar dentro de esa hembra había sido lo peor de toda la mierda que había soportado la noche anterior. Gracias a ese pequeño y estupendo interludio, su mente divagaba, su cuerpo estaba en un estado perpetuo de excitación, y su estado anímico era un asco. Al menos, a lo sumo, ya estaba acostumbrado. La noche anterior había sido un desastre total. Después de dejar a los hermanos, él y Vicious habían ido al otro lado de la ciudad, a echar un vistazo al taller mecánico. Estaba cerrado a cal y canto, y después de examinar el exterior y forzar la entrada, habían llegado a la conclusión de que ya no se usaba como centro de operaciones. Por una parte, el decrépito edificio era demasiado pequeño y no pudieron encontrar ningún sótano oculto. Además, el barrio no era el más apropiado. Cerca de allí había un par de locales de comida abiertos toda la noche y uno de ellos era frecuentado por policías. Estarían demasiado expuestos. Él y Vicious se dirigían ya de vuelta a casa de Darius, haciendo un breve alto en Screams para satisfacer el antojo de tomarse un whisky Grey Goose cuando se metieron en un problema, y las cosas fueron de mal en peor sin remedio. En un callejón, un vampiro civil se encontraba gravemente herido con 2 restrictores junto a él, dispuestos a terminar el trabajo. Matar a los restrictores les había llevado algún tiempo, porque ambos eran experimentados. Cuando la lucha terminó, el otro vampiro ya estaba muerto. Había jugado con el macho joven cruelmente. Su cuerpo parecía una almohadilla llena de puñaladas poco profundas. A juzgar por los arañazos de las rodillas y la gravilla en las palmas de las manos, había intentado varias veces alejarse arrastrándose. Había sangre humana fresca alrededor de su boca y el olor de esa sangre también flotaba en el aire, pero no pudieron quedarse para examinar a la hembra a la que había mordido. Tenían compañía. Inmediatamente después de que los restrictores desaparecieran en manos de los vampiros, sonaron las sirenas de la policía, un sonido estridente que significaba que alguien había llamado al